victoria generacional. Anótelo. Victoria generacional. ¿Cuántos quieren hoy recibir una victoria generacional? ¿Sabe de qué se trata eso? ¿De qué se trata una victoria generacional? Se los resumo al mensaje. Se lo resumo. Es ganar yo, ganar mis hijos, ganar mis nietos, ganar mis bisnietos. Yo no sé si alguien está entendiendo en este día, pero alguien tiene que tomar este principio, porque este principio es muy poderoso cuando usted lo puede creer. Y yo lo descubrí allí en el libro de Primera de Samuel. Usted me va a decir, ¿dónde lo descubriste, pastor, esto? Lo descubrí en una palabra que expresa. El libro de Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 42, en el 46 y 47, dice: Jehová te entregará hoy en mis manos. Este versículo, ¿quién no lo conoce? El versículo donde David enfrenta a Goliat, ¿verdad? Dice: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. ¿Cuándo lo va a entregar? ¿Cuándo lo va a entregar? ¿Cuándo es la victoria? Hoy. Hoy es la victoria. Hoy es el día de victoria. Hoy es el día donde tienes que declarar: hoy el Señor te entregará en mis manos. Y dice: y te cortaré la cabeza. ¿Y qué es más lo que dice? Y daré hoy. Aquí está el rema de la palabra. Y daré hoy. ¿Qué tendría que haber dicho ahí? ¿Qué tendría que decir? ¿Qué tendría que decir la escritura ahí? Y daré hoy tu cuerpo, porque ¿de quién estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando David? Estaba hablando a Goliat. Entonces David tendría que haber dicho: y hoy daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Sin embargo, David está diciendo: hoy daré los. Significa que David no estaba hablando solamente de él, sino estaba hablando de las generaciones, de la gente que iba a salir de su lomo, de la gente que iba a ser edificada en la casa de David. Aquellos que se juntaron allí en la cueva de Adulán eran los que iban a ser las nuevas generaciones que iban a seguir derrotando a los filisteos. Yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana, pero hoy quiero hablarle de lo que usted venza, también vencerán sus próximas generaciones. Yo pensaba que alguien se iba a alegrar. Lo que usted venza también vencerá sus próximas generaciones. Lo que usted se ha vencido, también sus próximas generaciones serán vencidas. Si usted no vence, también su propia generación, sus próximas generaciones serán derrotadas. Mire, hoy quiero hablar de todas las guerras que debemos enfrentar. Pensaba cuando leí este versículo, cuántas veces cada persona tiene que enfrentar con situaciones que muchas veces son imprevistas. ¿Le cayó algún imprevisto alguna vez? Cuando no lo esperaba y de pronto se encuentra en un conflicto, se encuentra en un problema. Esas imprevistas que nos sorprenden. Y muchas veces, cuando hemos tenido que pasar por esas situaciones, muchas veces tal vez pensamos ir como quien dice, muchas veces hemos pensado en una retirada. Yo en esta no me meto porque esta no la esperaba. Y prefiero estar fuera, no que esto me involucre. Yo cuando leí este texto hoy entiendo que David hoy representa a las generaciones de los valientes que se paran en la línea de batalla. Hay un meme que
Hay un meme que hace una raya así, ¿viste? Que hace una raya como diciendo, vení, pisa la raya. ¿Y sabe qué? David se apresuró a ir al lugar del conflicto. Ahora usted tiene que entender que David de pronto no estaba pensando, pienso en ese momento cuando el papá de David lo envía a llevar comida a sus hermanos. Nunca David se imaginó que ese día era el día de su asignación, el día de su promoción y el día de su propósito. Nunca se pensó David. Tú nunca piensas el día en que un momento determinado Jehová te dará la victoria. La Biblia dice, David dice, hoy te venceré. Y si usted hoy puede entender la importancia que tiene este versículo, poder encontrar que lo primero que hoy voy a tomar en mi vida, voy a tomar para mi vida personal, en todas las áreas, A los matrimonios les hablo. Lo primero que usted tiene que tener es una victoria en su familia, en el ámbito de su casa, donde usted puede establecerse como un hombre y como una mujer de Dios, donde usted puede establecer los principios del reino para que luego sus hijos puedan vivir ese reino que usted vive. Porque después nos quejamos de los hijos. Porque después decimos, no sé por qué salieron tan desastres. Es que muchas veces nosotros vivimos desordenadamente y queremos luego que nuestros hijos no hagan lo que hacen. Hay padres que le reclaman a sus hijos por qué se drogan, pero ellos no pueden dejar el cigarrillo. Entienda, es cuestión de decisión. David le dijo a Goliat, hoy te daré. Hoy Dios me dará la victoria. Si hoy puede usted entender la importancia que tiene una declaración, el establecimiento de lo que hablamos, lo que tú hables. Lo que tú hables te catapulta a lo que tú vas a vivir. Si hablas bien, si hablas de victoria, tendrás victoria. Si hablas de derrota, tendrás derrotas. El establecimiento de lo que hablamos, cada vez que hables, en cualquiera de la situación de conflicto que te encuentres, es cómo me paro cuando viene el día malo. Cómo me paro en la situación cuando tengo que ir a la línea de batalla. Cuando se acaban las palabras y tenemos que ir a los hechos. Cuando tenemos que enfrentarnos a nuestras propias debilidades y poder entender que voy a correr a aquel que me amó. Y entender lo que David entendió. David dijo, hoy Jehová me entregará. Es que muchas veces peleamos y los conflictos que tenemos los desarrollamos en una manera tan natural, tan carnal, que no podemos tener victoria sobre ellos. ¿Por qué? Porque lo hacemos humanamente. Cuando usted entiende, cuando yo entiendo lo importante, cómo me paro, qué es lo que creo, qué es lo que determino, la cosa cambia. Cómo usted se pare. Cuando los conflictos arrecian, cuando la ímpetu de la tormenta golpea tu casa, allí te vas a dar cuenta cómo se edificó tu casa. Porque hay gente, escuche, hay gente que es pura fachada. Hay gente que es pura fachada.
Por fuera se ve bien, pero por dentro está llena de problemas, llena de debilidades. Yo quiero decirte, hoy tienes que determinar. David, al entender lo que estaba pasando, él determinó ir hacia la línea de batalla, el lugar de confrontamiento, el lugar donde solo debes confiar en Dios. El salmista David dice: aunque ande en valle de sombra, cerca de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el momento donde te tienes que jugar, donde tienes que correr a la línea de conflicto, a pelearle al enemigo lo que el enemigo te quiere robar. Cuando tú tienes que entender, escucha bien, que cuando tú confías en Dios, tú vas a poder comenzar a disfrutar la posición que tú tomes. Lo que tú ganes marcará el camino para tus generaciones. Marcará el camino lo que tú, si tú vences. A ver, yo quiero soltarle esta palabra. Si usted vence, escuche, si usted vence con pecados, los pecados que usted venció, sus generaciones no lo tendrán que pelear, porque ya están bajo los pies de Cristo. Y usted me dirá: pastor, pero esto es tan así, es tan así. David estaba hablando, dice: hoy le entregaré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Escuche, lo que usted marque es lo que determine lo que va a suceder. David mató al gigante Goliat, pero en su declaración estaba entregando a una generación la victoria subsiguiente. Josué, cuando entra a la tierra prometida, comienza a tener una experiencia de victoria. Y lo único, escúcheme bien, atiéndame, lo único que te va a hacer perder la batalla es el pecado. Las murallas de Jericó fueron destruidas por el poder de una palabra que recibió Josué. Sin embargo, la próxima que tenían era una batalla insignificante. Ahí era un pequeño pueblo que no repercutía a la victoria que ellos habían tenido. Escuche, por eso quiero decirle, porque usted estará pensando: pero ¿cómo que Josué primero tuvo victoria y después? ¿Sabe qué? Lo único que puede cambiar o que puede modificar lo que tú determinas y lo que determinan en el corazón de las generaciones son la desobediencia y el pecado. Perdieron con Ahí. Y Josué se preguntó: ¿qué pasó? Si todo estaba bien. Y Dios le dice: hay anatema, hay pecado. Cuando el pecado viene, no se puede establecer la gracia. Usted no puede, escuche, si usted vence, sus hijos también vencerán. Pero si tú le enseñas a tus hijos a no abrir las puertas del pecado, seguirán siendo victoriosos. Ahora, si ellos desobedecen, bueno, ya es problema de ellos, pero tú tienes que enseñarle los principios.
Porque los principios lo van a mantener victorioso. Yo no sé, yo quiero hablarle hoy a una generación que entienda que hoy vamos a tomar victoria generacional, pero que también sabe que se va a permanecer por las generaciones. Mis hijos, mis nietos, mis nietos, mis tátaras, bisnietos serán benditos por una palabra generacional, por una palabra que hoy recibo, por una palabra que hoy tomo, por una palabra que hoy determino en el nombre de Jesús. David, luego de eso, ¿qué sucede? Ustedes saben lo que sucedió con David. David venció al gigante. David era solamente un adolescente. Cuando él se enfrenta a Goliat, de pronto empieza otra historia de la vida de David. Pero David no es que ya habían sido ungido, y esto quiero también hablarle porque esto es importante que usted entienda. ¿Cuándo cambia la vida de una persona? Cuando la persona determina cambios, cuando es visitada, cuando es ungida por Dios. Porque saben, muchas veces queremos hacerlo y lo queremos hacer a nuestra manera. Dice que ¿qué es lo que pasó? Mire, usted tiene que entender la importancia. Cuando David estaba cuidando ovejas, lo fueron a buscar. David estaba cuidando, David era el perfecto desconocido. Sin embargo, ante el corazón de Dios, David no era desconocido. Porque David era muy amado por Dios. Y yo quiero hablarle a los David que tal vez hoy dicen: yo no tengo, yo no puedo predicar en un púlpito, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer otro. Lo único que necesitas, y yo quiero soltarte esta palabra, lo único que tú necesitas, número uno, es la intimidad. Y número dos, que el Rey te llame y te unja en lo íntimo. Y cuando tú eres ungido, te vas a parar y vas a entender la importancia que tiene la asignación y la unción que Dios te entregó. Porque David derrota al gigante. Y a partir de ese momento, no es que la vida de David cambió literalmente para bendición. Porque recuerden que en un momento determinado, ¿sabe qué pasó? A David lo empezaron, o mejor dicho, Saúl era ovacionado por un pueblo que dice: Saúl mató a sus miles. Y Saúl, wow. Pero le molestó mucho a Saúl cuando la gente empezó a proclamar: pero David mató a sus 10,000. Y a partir de ese momento la vida de David no le fue fácil. Porque comenzó una persecución que no tenía sentido. Porque Samuel, escúchame bien, porque Samuel había llegado a la casa de Isaí, dirigido por Dios, porque quiero decirte lo siguiente: Dios sabe todas las cosas antes que pasen. Dios sabe cuándo va a ser el tiempo de tu promoción y cuándo va a ser el tiempo de tu despido. Porque hay momentos, escúchame bien, que cuando nos comportamos con altivez, cuando nos comportamos creyéndole que somos la última Coca-Cola del desierto, nos va a pasar como le pasó a Saúl. Saúl miraba a los hombres por arriba del hombro. Saúl tenía en sí mismo, como quien dice, un convencimiento de quién él era. Y eso nos pasa. Y con eso tenemos que luchar muchas veces.
Entienda, lo que usted tiene, lo que yo tengo, no es tuyo, no es mío, es del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y si tú lo aprecias, ¿sabes qué? Vas a vivir una vida bendecida, vas a vivir una vida en victoria, como lo hizo David. David tuvo una vida permanente de bendición, de victoria, porque supo aferrarse a quien lo había llamado. Entiendan lo siguiente. Dice la Escritura que David se refugió en un momento en la cueva. Y allí le llegaron algunos personajes que tal vez no eran los más agradables en ese momento. Y yo quiero soltarte esta palabra. Lo he dicho alguna vez, pero hoy quiero soltarte nuevamente y recibirla, tomarla. Porque esta es una palabra de parte del Señor. Dios te va a entregar los peores. Dios te va a entregar los peores. Te vuelvo de nuevo a decir, Dios te va a entregar los peores. Para que a través del poder de la sangre de Cristo, tú los conviertas en los mejores. Tú los conviertas en los mejores guerreros. Tú los conviertas en los mejores que te van a acompañar en tus conflictos, en tus pruebas, en tus dificultades. Allí estarás rodeado de gente que te diga, ay, como dijo David, ¿quién me diera de beber del pozo de David, de Jacob? Y allí se irrumpieron los valientes porque sabían que había una necesidad de su líder. Primera de Crónica 24 dice, ya había pasado el tiempo, se formaron aquellos hombres que llegaron a David, se formaron su carácter. Hoy ya no eran los menospreciados, hoy ya eran los 400 valientes que acompañaban a David. Cambiaron su identidad, cambiaron su propósito, porque se juntaron con gente. Escúcheme bien, yo quiero soltarle esta palabra. Se juntaron con gente que los valorizó. Se juntaron con gente que no les hablaba mal. Se juntaron con gente que les dijo, tú puedes. Tú puedes cambiar tu manera de vivir, tú puedes cambiar tu manera de comportarte, tú puedes cambiar tu manera de hablar, tú puedes cambiar tu manera de dirigirte en la vida. Y yo quiero decirte hoy, en esta mañana, David estaba pensando en sus próximas generaciones cuando él habla y dice, hoy entregaré los cuerpos de los filisteos. Podría haber dicho, hoy te voy a entregar tu cuerpo a las aves de los cielos. Sin embargo, él estaba hablando de los filisteos que luego iban a ser derrotados. Yo no sé, hay batallas que usted ganará, pero hay batallas que ganarán sus próximas generaciones. Lo importante es que usted se atreva a ser el hombre y la mujer que le muestre a sus generaciones el camino. David fue el hombre que le mostró a sus generaciones que se puede. Yo quiero soltar esta palabra. David le mostró a sus generaciones que se pueden derribar los gigantes de la vida. David le mostró a sus generaciones que los gigantes no son un problema, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. ¡Aleluya! Según Primera de Crónicas 24, después de esto, se desató engüecer la guerra contra los filisteos. Sibecai, el husacita, mató a Sipai, que descendía de los gigantes, y los filisteos fueron derrotados. ¿De quién están hablando aquí? Están hablando de los 400 valientes de David. Y sigue diciendo, pero hubo otra guerra contra los filisteos. Y el Hananán, hijo de Jair, mató a Lamí, que era hermano de Goliat de Gad, el que blandía una lanza parecida al rolillo de un telar, y se desató en Gad una guerra más.
en la que participó un guerrero de gran estatura, la cual tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, es decir, un total de 24 dedos. Este era descendiente de los gigantes y se puso a insultar a los israelitas. Pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, ¿qué dice? Lo mató. Estos fueron los descendientes de los gigantes de Gad que perdieron la vida en manos de David. ¿Y de quién? Y de sus siervos. ¿Conocía David a sus valientes cuando mató a Goliat? No los conocía. Pero sin embargo, David había puesto el fundamento de una palabra revelada para las generaciones. Yo quiero que tomes esta palabra. Yo quiero que entienda lo valiente. Escuche, los valientes de David eran un grupo de élite, de guerreros que lucharon junto al rey. ¿Sabe para qué? Para poder darle la gloria a Dios. Para poder entender la importancia que tiene. Porque ¿sabe qué? Estos guerreros fueron reconocidos, fueron famosos. Pero no fueron más famosos que David, quien los instruyó. Por eso quiero decirte lo siguiente. David marca el inicio de una generación de valientes. De una generación que no teme de decirle: Señor, esta noche, esta mañana, algo tiene que pasar en mi mundo interior. Algo tiene que pasar. ¿Sabe por qué? David vencieron 5 gigantes, fueron vencidos por el rey David. ¿Por qué? Porque él venció 1, pero los otros 4 que se registran en la Escritura, los vencieron sus discípulos. Y yo no sé, pero hoy quiero hablarte hoy no solamente de tus generaciones, de tus hijos, de tus nietos. No. Quiero hablarte de tus discípulos. Quiero hablarte de la gente que te va a seguir, que te va a ayudar en el ministerio. La gente que verdaderamente va a entender la importancia que tiene el reino de los cielos. Y qué bueno que hoy podamos decir que todos esos gigantes que se levantaron en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios, eran descendientes, ellos eran descendientes de los gigantes. Y sabe que muchas veces entendemos lo siguiente: a todos ellos los derrotó David. ¿Por qué los derrotó? Porque tenía la convicción de que él podía bajo el poder de la sangre de Cristo. Y yo quiero decirle hoy, y con esto terminar, yo no sé, pero tenés que entender lo siguiente. Quiero decirte así como para que lo podamos entender. El primer gigante, Goliat, a quien David lo derrotó con una honda y una piedra. Me sorprende eso también. Me sorprende. ¿Quién le pegó a Goliat? ¿Quién mató a Goliat? Cuando alguien te pone, si te viene algo de frente y te pega en el frente, ¿para dónde se supone que vas a caer? Para atrás. Porque el mismo impulso de la piedra te pega y fuiste atrás. ¿Cómo cayó Goliat? Hacia adelante. En otras palabras, a ver, ven y Mateo. En otras palabras, la piedra le pegó, este es el gigantón. La piedra le pegó acá, pero alguien le pegó. Él pelea tus batallas. Él pelea tus batallas.
No importa lo que tenga, lo importante en quién tú has confiado. Aleluya. Yo quiero terminar esta palabra allí recordando una victoria generacional. Y tal vez hoy no hablé mucho de mujeres, porque tal vez mi mensaje hoy podría haber estado dirigida a las hermosas madres que tenemos dentro de la congregación. Pero sí quiero hacer alusión en esto último, porque si vemos en la Escritura podemos ver a muchas mujeres valientes tomando decisiones por sus generaciones. Una es Esther, pero podemos hablar mucho. Pero quiero que vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. ¿Qué está hablando? De victorias generacionales. La abuela había vencido, la fe de la abuela se había establecido. ¿Cayó sobre quién? Sobre la madre, sobre la hija, sobre Eunice. Y luego se desató sobre la vida de Timoteo. Y dice la palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Algo había pasado en la vida de Timoteo, que ya no sería el mismo. Timoteo, escúcheme bien, y yo quiero soltarle esta palabra, porque hay gente que va a ser formada en una casa. Hay gente que será formada en la fe en una casa. Pero hay muchos que serán establecidos en el ministerio por un Pablo y tomados como hijo espiritual. Porque, escuche, a Timoteo no lo formó o no le estableció en la fe, no lo estableció Pablo, no. En el ministerio, él formó a Timoteo en el ministerio. Él lo impartió a los ministerios. Y hoy quiero soltarle que hoy los Timoteos serán la gente que va a revolucionar sus generaciones. Vuelvo a decir, hoy quiero soltarte la palabra y decirte que los Timoteos serán los que revolucionarán tus generaciones. Las victorias que tuvo Loida, la victoria que tuvo Eunice, fue caracterizada en la vida de un hombre de Dios como Timoteo, que supo mamar lo que los de sus generaciones, las victorias de sus generaciones, él la tomó. ¿Por qué? Porque aún siendo de familia griega, él pudo entender que Cristo se había revelado en sus vidas y en sus corazones. Y hoy quiero decirte, Dios quiere levantar los Timoteos de tus familias. Piensa que tu victoria, piensa que las peleas que tú peleas, las disfrutarás como las disfrutó David, pero también verás el disfrutar cuando tus generaciones venzan lo mismo que tú pudiste vencer. Cuando tú entiendas y digas, Señor, gracias, porque mi familia es tan fortalecida de la manera que yo un día creí, de la manera que yo un día establecí el diseño de la palabra en mi vida, hoy puedo disfrutar lo que mis hijos van a hacer. Pastor, es que me equivoqué en la vida y ya la embarré. Y claro, tal vez usted piensa, estoy game over, estoy terminado, finalizó el juego. Y si yo te dijera que no, porque aún mirando la vida de David, a pesar de ser David,
un hombre conforme al corazón de Dios, también se equivocó. Pero ¿sabéis qué lo llevó a David a volver a estar en el lugar que estuvo? El Salmo 51. Y te vas a dar cuenta que David volvió a ser el David que siempre fue cuando él reconoció que se había equivocado. Escúchame, podés entender esto. No importa cuánto te hayas equivocado. No importa cuánto hayas fracasado en tu vida. Decirle hoy, Dios me dará la victoria. Aún sobre las derrotas pasadas, aún sobre los conflictos que todavía no he podido vencer, hoy el Señor me dará la victoria. Hoy el Señor hará en mi vida algo nuevo, pero también las establecerá en mis generaciones. Mis hijos no, escúcheme bien, mis hijos no vivirán lo que yo viví. Mis hijos no enfrentarán las mismas batallas porque yo las habré enfrentado. Y ¿sabe qué? Les voy a dejar una herencia de cómo vencerla. David es lo que hizo con sus gigantes. Les enseñó. Enséñales a tus hijos a amar a Dios. Enséñales a tus hijos a amar a Dios. Hay gente que entienda el fundamento de una familia es que le enseñe a tus hijos a amar a Dios. No les enseñes a amar la iglesia, no les enseñes a amar otra cosa, enséñales a amar a Dios. Y si tú le enseñas a amar a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Todo te irá bien. Todo te irá bien. No tendrás falta de nada. Y si tienen batalla y si tienen lucha, se pararán en lo que un día ellos creyeron y dirán, mamá y papá me dijeron y me instruyeron. Y muchas veces, escúchame bien, y muchas veces vas a pensar en qué me equivoqué. Yo lo único que te digo, establece el reino en tu casa. Que tus hijos amen a Dios. Y cuando tus hijos se equivoquen, regresarán solos a casa. Regresarán luego a la fe. No importa. La importancia es lo que nosotros le establecemos. Cuando dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que sembramos en nuestros hijos no volverá vacío. Hará la palabra, hará la obra con que usted la ha enviado. Yo quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Levante su mano al cielo. Y hoy pueda declarar victoria generacional. Tome, si yo dice esta palabra,